Hola, buenos días de nuevo a todos. Vamos a continuar la exposición del idealismo alemán que estábamos haciendo, tratando de exponer el sistema de Hegel. Después de haber expuesto el sistema de Fichte y el de Schelling, la tercera figura más importante de esta época es Hegel. Bueno, Hegel, como ya dijimos, es de la generación de Schelling, aunque 5 años mayor. Nació en Stuttgart, es también suabo como Schelling. Schelling nació cerca de Stuttgart, en Leonberg, y los dos estudiaron juntos en Tubinga, el seminario protestante universitario de Tubinga, junto con el poeta Hölderlin. Entre ellos, pues, se formó una amistad de la época de estudiantes por su devoción hacia la Revolución Francesa, hacia Rousseau, hacia todas estas lecturas que estaban penetrando entonces en Alemania de carácter progresista, revolucionario. Esta amistad entre Schelling y Hegel, sobre todo, tendrá consecuencias muy importantes en la vida de Hegel, debido a que Schelling, como ya vimos que era una especie de joven prodigio, alcanzó una notoriedad y una fama como filósofo muy pronto, llegando a suceder a Fichte en la Universidad de Jena. En esa época, sin embargo, Hegel tuvo que dedicarse a dar clases particulares como preceptor en Berna, en Suiza, y después en Zúrich. Pero finalmente pues consigue ser llamado como profesor a la Universidad de Jena gracias a la influencia de su amigo Schelling, con el cual empezará a colaborar después de la marcha de Fichte de Jena. Es decir, Hegel llega a la Universidad de Jena en 1801, que es cuando publica un escrito llamado el escrito sobre la diferencia entre los sistemas de Fichte, Schelling y otros, ¿no? En el cual Hegel se declara seguidor de Schelling frente a Fichte, partidario del sistema de la identidad de Schelling frente al sistema del idealismo de Fichte. Y en ese sentido, pues en principio, a su vez, en principio Hegel es un colaborador de su amigo Schelling y protector en Jena, y inicia también una serie de clases, de actividades, colabora con Schelling en la formación de una revista científica, filosófica, y su actividad en ese sentido en Jena llega hasta la fatídica batalla de Jena en 1806, cuando Napoleón destruye al ejército prusiano y penetra conquista Prusia. La universidad, pues claro, se cierran las clases, Hegel tiene que marcharse de Jena. Se cuenta la anécdota que la batalla de Jena parece que ocurrió en el momento en que Hegel estaba terminando de escribir la obra que le empezará a hacer famoso, la fenomenología del espíritu. Y parece ser que tuvo que escapar de su vivienda llevándose el manuscrito que se publicó un año después. También se cuenta que es el momento que Hegel vio a Napoleón pasando revista a las tropas en el centro de Jena. La batalla había sido a las afueras, como era normalmente ese tipo de guerra, no afectaba a la población civil.
como después sí empezó a ocurrir con la Primera Guerra Mundial y la Segunda, en este tipo de guerras que eran bastante devastadoras, pero seguía habiendo cierta concentración solamente entre los militares, ¿no? Hegel parece ser que vio a Napoleón en la plaza del ayuntamiento de Jena, pasando revista a las tropas y dijo esa famosa frase de hoy he visto al alma del mundo, ¿no? Impresiona ver cómo una persona de pequeña estatura, como era Napoleón, subido en la grupa de su caballo, está cambiando la historia, gobierna el mundo, ¿no? Estas frases de Hegel parece que son de esa época. Pero bueno, Hegel fue saqueada su casa por la soldadesca porque, bueno, que no había ataques a los bombardeos como ocurrió con la población civil, sí había saqueos. El ejército napoleónico, a pesar de ser un ejército revolucionario, realizó múltiples saqueos. Lo sabemos muy bien en España, ¿no? Cuando en 1808 se produce la guerra llamada de la independencia y las tropas de Napoleón, dirigidas por el mariscal Junot, bajan a Andalucía y saquearon pues, Córdoba, Sevilla, y se llevaron todos los cuadros de arte, las riquezas, la rapiña, ¿no? de la soldadesca, organizada militarmente, no era una cosa improvisada. Aunque fueron derrotados en la batalla de Bailén, cuando subían hacia Madrid por Despeñaperros, y ahí se recuperó todo. Es la primera vez que se derrotó a un cuerpo de ejército de Napoleón. Y es la primera vez que se demostró que Napoleón no era imbatible. Eso ocurrió en España. Quiero decir también que en ese momento hay una relación de simpatía entre las víctimas de Napoleón, los españoles, los prusianos y también los ingleses, ¿no? Y en ese sentido, pues estos pensadores alemanes, artistas, los románticos, sentirán una atracción especial por la literatura española y por una actitud muy distinta a la que hubo por parte del protestantismo que triunfa en Inglaterra y parte de Alemania frente a España, ¿no? Y Holanda, que veían a España pues como un país terrible, ¿no? Y atrasado y todo esto, medieval. Sin embargo, los románticos se cambia esa actitud hacia España. Los románticos en Alemania, precisamente en estas guerras napoleónicas, aparece una especie de culto al descubrimiento de España como país romántico, ¿no? Que es todo el mito de los románticos del siglo XIX. Esto tiene que ver con esta actitud de simpatía que hay, que también ocurre en Prusia y que lleva, por ejemplo, a que se traduzca en esa época al alemán El Quijote, la novela Don Quijote de Cervantes, ¿no? Y que Hegel la lee, ¿no? Fue traducida por Tieck, escrito, que precisamente este traductor, ya lo dije en otras clases, traduce el término las hazañas de Don Quijote con el término fichteano de las Tathandlungen, el hecho de acción de Fichte, el Tathandlung, que llamó la atención a Ortega cuando visitó a Cohen en Marburgo, en la Universidad de Marburgo, ¿no? Bueno, pues en ese sentido hay este ambiente que vamos a ver cómo incluso en la fenomenología del espíritu, que es una obra de las más influyentes en la historia de la filosofía, ¿no? De Hegel, aparecen referencias al Quijote, ¿no? Bien, en principio vemos cómo Hegel tiene que marcharse de Jena y inicia un periodo de vida oscura, que trabaja como periodista, después como profesor de un gimnasio, de un instituto de enseñanza media, diríamos hoy, un gimnasio en Nuremberg, llegó a ser director del gimnasio. Ese es un periodo que Hegel, que podía haber alcanzado la gloria en Jena, como lo hicieron Fichte y Schelling, no lo consigue por estas cuestiones, estas guerras, estos desastres de las guerras napoleónicas que asolaron toda Europa, ¿no? Y en ese sentido hay un periodo oscuro de Hegel que, por una parte, le permitió
le impidió adquirir esa notoriedad que tendría después, que le llegaría más tarde, en la época de Berlín, pero le permitió, tuvo la ventaja, por otra parte, de permitirle desarrollar con más calma sus ideas y su sistema, ¿no? Y precisamente en la época en que es profesor del Instituto de Nuremberg, pues publica un primer esbozo de lo que será la lógica y después también una primera esbozo de lo que será la enciclopedia de las ciencias filosóficas que condensa el sistema de Hegel y que es lo que empezará a llamar la atención del público filosófico en Alemania y hace que este prestigio que va adquiriendo con estas obras hace que lo acaben proponiendo para ocupar cátedras, primero en Erlangen, Heidelberg y finalmente en Berlín, donde la Universidad de Berlín, recién creada en la época de Fichte, Hegel será el sucesor de la cátedra de Fichte en Berlín. Y en Berlín, a partir de la década de los 20 hasta la muerte en 1831, será donde Hegel se consagra como filósofo, ¿no? En ese sentido, Hegel, cuando inicia, diríamos, y encuentra su posición filosófica propia y se empieza a distanciar de Schelling, del que en principio había sido un seguidor, pues se dice que es en la Fenomenología del Espíritu, la primera obra en la que Schelling se distancia de sus sucesores, sobre todo de Schelling. En el famoso prólogo de esta obra, pues Schelling alude al sistema de Schelling, aunque sin nombrarlo, diciendo que lo absoluto, en la obra indirectamente, en la obra aludiendo a Schelling, dice que lo absoluto como identidad es la noche en la que todos los gatos son pardos, ¿no? Lo absoluto como indiferencia, como lo pensaba Schelling, lo absoluto entendido como la indiferencia de lo subjetivo y lo objetivo, en el origen, ¿no? La idea de lo absoluto, el Dios de Spinoza, entendido en estos términos por Schelling, para Hegel la indiferencia es como la noche en la que todos los gatos son pardos, ¿no? Usando este proverbio que en alemán se dice de otra manera, se dice la noche en que las vacas, de que todas las vacas, de que todas las vacas son negras, ¿no? Die Nacht, worin alles Kues schwarz sind, se dice en alemán más o menos. Pues esta acusación al fundamento, directamente al fundamento del sistema que había establecido Schelling, lo absoluto como indiferencia o identidad, para Schelling para Schelling sería mortal, ¿no? En ese sentido, Hegel dice que es algo oscuro, que es algo como místico, que no se explica y que habría que establecer lo absoluto de otra manera. Y en ese sentido, Hegel, por una parte, quiere recuperar, hace otra interpretación de Dios de Spinoza. Como vemos aquí, toda esta filosofía alemana gira en torno a Spinoza. Por eso Hegel dice que el que no entienda la filosofía de Spinoza no se haya familiarizado con la filosofía de Spinoza, no entenderá una palabra de la filosofía de Fichte, de Schelling o del propio Hegel, ¿no? Entonces la interpretación que hace de la sustancia de Spinoza, Hegel, en principio está de acuerdo con Schelling, porque Hegel dice en el prólogo de la fenomenología que lo importante es entender lo absoluto no solo como sustancia, como decía Spinoza, sino también como sujeto, que es la idea de Schelling, lo absoluto como identidad de la sustancia, del objeto y del sujeto, ¿no? En ese sentido, en ese prólogo, que a veces está mal traducido, porque hay alguna traducción que dice que se trata de entender lo absoluto no como sustancia, sino como sujeto. Hegel no dice eso, porque eso sería una especie de filosofía idealista tipo Descartes o algo así, ¿no? La filosofía de la subjetividad, ¿no? La filosofía del sujeto.
Para Hegel, la filosofía es la filosofía del sujeto raya objeto, ¿no? Es la idea dialéctica que introduce Fichte del fundamento como un sujeto-objeto. No se puede separar el sujeto del objeto. Aquí sigue habiendo idealismo, pero ya se anticipa las ideas que para nosotros son muy útiles de toda esta teoría del conocimiento, por ejemplo, de Piaget o de la filosofía de Heidegger, de que no se puede entender el ser si no está en un mundo, o sea, en una relación objeto-sujeto. No sé, Piaget habla también de la dialéctica objeto-sujeto. Esto es la filosofía de Fichte, de Hegel, y en este sentido, Hegel en principio entiende lo absoluto no solo como sustancia, sino también como sujeto, dice. Pero, a diferencia de Schelling, dice que lo absoluto no es la noche en la que todos los gatos son pardos, es decir, no es un concepto puramente negativo, como lo entendías Schelling. Schelling entiende lo absoluto como un concepto que solo se capta como indiferencia, como algo puramente negativo. Un concepto en sentido que decimos nosotros ontológico general, una realidad negativa como era en la tradición medieval la idea de Dios de la teología negativa. Esta es la idea de Schelling. No se puede decir nada positivo de lo absoluto, porque lo absoluto, dice Schelling, no es un sujeto porque tampoco es un objeto, porque no se puede... es el origen del sujeto y el objeto, pero él mismo es el fundamento de la distinción sujeto-objeto, pero él mismo no es un sujeto, no se puede establecer en Dios un sujeto y un objeto, es una indiferencia, ¿no? Esta idea es un poco una secularización de las ideas de la teología negativa medieval, que se entiende Dios como un concepto puramente negativo, del que no se puede decir nada positivo, ¿no? Mientras que, frente a esta posición, Hegel mantiene que eso no sería un verdadero, aunque se puede captar por intuición, como dice Schelling, no basta la intuición, lo absoluto hay que captarlo también conceptualmente, dice Hegel. Entonces, en ese sentido, para captar lo absoluto conceptualmente hay que entenderlo no como una indiferencia infinita, sino como una totalidad, como un todo infinito. Lo absoluto no es nada diferente, dice Hegel, del mundo. No se puede separar el absoluto del mundo. Lo absoluto se realiza en el mundo mismo. Es lo que se puede llamar una posición cosmista, frente a una posición acosmista que se atribuía a Spinoza, ¿no? Hegel mismo dice que el espinosismo es una especie de acosmismo, ¿no? Indirectamente va dirigida a la crítica, yo creo, a Schelling también, ¿no? La idea de Hegel de que entender lo absoluto, Dios como algo fuera del mundo y el mundo no es nada porque Dios lo envuelve y no hay nada fuera de Dios, estas ideas, según Hegel, llevarían a ver en el llamado panteísmo de Spinoza un acosmismo. Pero, por tanto, él propone una filosofía cosmista, de una visión de Dios en relación que no se puede separar del mundo. Y por tanto, Dios es la totalidad del mundo. La idea de Hegel posterior, que la famosa frase de Hegel, la verdad es el todo, va ligada a esto, ¿no? Para Hegel la filosofía tiene que explicar la verdad del mundo, y el mundo es el todo, es una totalidad, ¿no? Y por tanto, lo absoluto Hegel lo empieza a entender de una forma distinta de Schelling. Como lo absoluto es el todo, ¿no? Y es un todo que tiene partes, entonces. Si es un todo, tiene partes, y esas partes hay que entenderlas, y aquí le da la razón a Schelling, de una forma dinámica, procesual, ¿no? El absoluto es un todo, pero es un todo cuya esencia es la idea de un todo que se piensa a sí mismo. Y en ese sentido, aquí Hegel se apoya en la idea de Dios de Aristóteles, ¿no? La famosa definición que da Aristóteles de Dios como el pensamiento del pensamiento. Hegel dice, tiene razón Schelling cuando dice que lo absoluto no se puede objetivar porque no cae en él la distinción objeto y sujeto, en el sentido de que no hay un objeto que se pueda oponer a lo absoluto. Fuera de lo absoluto no hay un objeto, porque el absoluto es toda la realidad. Pero sí cabe, según Hegel, una reflexión límite, diríamos, ¿no?
que lo absoluto es objeto para sí mismo. El objeto en absoluto no sería algo externo. Tiene razón Schelling en eso. No hay un objeto fuera del absoluto, como cuando Spinoza dice, no hay una sustancia infinita, no puede haber fuera otra sustancia infinita. Si es infinita no puede haber otra sustancia fuera, ¿no? Sería una única sustancia. En ese sentido tiene razón Schelling y Spinoza, pero sin embargo cabe un desdoblamiento del absoluto en el sentido de Aristóteles, de que el absoluto no tiene un objeto fuera, es objeto para sí mismo. Y es el pensamiento del pensamiento. La actividad del absoluto es un proceso sobre sí mismo, y ese proceso de sí mismo es por el cual lo absoluto llega a ser consciente de sí. Y llega a ser consciente de sí por un proceso en el cual se desarrolla lo absoluto primero en la naturaleza y después en el espíritu, como dice Schelling. Y al final del espíritu es cuando lo absoluto se hace consciente y llega a ser lo que ya estaba en el principio, ¿no? Entonces Hegel introduce con más claridad la idea de que el sistema es completamente circular, es un proceso circular, la realidad es un todo, que el final está ya en el comienzo y en el final se repite otra vez el principio, ¿no? Como vamos a ver el sistema de Hegel. Y en ese sentido el sistema de Hegel entiende que el sistema es un proceso por el cual lo absoluto, que es toda la realidad, y como toda la realidad, dice Hegel, es pensada, porque no hay nada fuera de lo absoluto, y lo absoluto, claro, Hegel dice que lo absoluto es espíritu. Y entonces aquí hay un cambio respecto a Schelling, ¿no? Porque para Schelling lo absoluto no era ni espíritu, ni sujeto ni objeto, era la indiferencia, ¿no? No se podía. Sin embargo, Hegel se inclina por decir que si la esencia de lo absoluto, en el sentido, es el pensamiento del pensamiento, como Aristóteles, ¿no? Es pensarse a sí mismo, en ese sentido la característica más fundamental de lo absoluto es que el absoluto es sujeto, ¿no? Es espíritu, en el sentido de Hegel, ¿no? Es espíritu que se piensa a sí mismo. Entonces, claro, aquí hay yo creo que aquí hay un desvío de esta filosofía que en Schelling se iba aproximando, transformando el idealismo de Fichte en una especie de vitalismo. Aquí hay un paso atrás, ¿no? Se vuelve otra vez al idealismo, pero en un sentido diferente del de Fichte, porque lo absoluto ya no es la conciencia, es el espíritu, es decir, la conciencia del mundo, no la conciencia del yo, ni siquiera la conciencia trascendental del yo. Aparece aquí una idea del Geist de Hegel, llamado espíritu, que para Hegel es el principio de la filosofía. En este sentido, Hegel sigue compartiendo la mayor parte de las cosas de la filosofía de la identidad de Schelling. Es decir, para Hegel lo absoluto es la identidad de la naturaleza del espíritu, es lo mismo. Lo que pasa es que el concepto de absoluto es diferente. En ese sentido, tiene razón Schelling después cuando protesta contra Hegel, diciendo que cuando Hegel empieza a hacerse famoso en Berlín, Schelling es sorprendido, ¿no? por esta fama, y parece que queda relegado, y entonces en sus lecciones en Múnich pues empieza a decir claro, que los hegelianos que comen de su pan, que el sistema de Hegel no es nada nuevo, es la identidad, que es el sistema de la identidad, no es el sistema de Fichte, es el de la. Pero claro, y lo que tiene de nuevo, como vamos a ver, dice Schelling, es una deformación, es un error. En fin, hay una especie de lucha, de rivalidad entre los dos antiguos amigos que tendrá lugar cuando entre Hegel y después, a la muerte de Hegel, Schelling podrá tomarse cierta revancha cuando sucede a Hegel en la cátedra de Berlín en 1841. Schelling empieza unas lecciones en Berlín que se hacen famosas porque, como vamos a ver, tienen el interés de que inicia una crítica del sistema de Hegel y a la vez en sus críticas hay muchas ideas que anticipan lo que serán las críticas de las principales corrientes contemporáneas
de la filosofía como el marxismo, el positivismo y demás, ¿no? El existencialismo, en fin, una serie, por eso tiene este interés. Pero en principio vamos a centrarnos en Hegel y ver cómo Hegel desarrolla su nuevo sistema, ¿no? Bien, en ese sentido, una vez que Hegel establece la idea de lo absoluto es un todo y por tanto no solamente se capta por una intuición, como se capta lo indiferenciado, como decía, de intuición, que claro, Hegel empieza a decir que esa intuición por la que Hegel empieza el sistema es una especie de intuición mística, ¿no? Oscurantista. Hegel no ataca tanto a Schelling, ataca más a los seguidores de Schelling, ¿no? Por las analogías que hacen y todos estos desarrollos, este éxito que tuvo Schelling entre muchos discípulos médicos. Hegel se dedica a atacar la arbitrariedad de muchas de estas analogías, pero sí es cierto que toma una posición clara frente a Schelling, porque viene a decir que lo absoluto no se capta solamente por una intuición de lo indiferenciado, sino que lo absoluto se capta por el concepto, puede ser accesible por el concepto, ya que es un todo y tiene partes, aunque sea un todo infinito, ¿no? Y en ese sentido, pues, por eso Hegel dice que no se puede empezar la filosofía como hace Schelling. Esto lo dice en otro libro suyo, en La Lógica, de un pistoletazo, ¿no? Dice esta metáfora, dice, Schelling se pone en lo absoluto de un pistoletazo, ¿no? Sería una acusación parecida a la que se podía hacer a Spinoza, ¿no? Spinoza empieza su filosofía por Dios, de un golpe, ¿no? Una especie de intuición. Pues lo mismo hace siempre, pues, pero a Hegel esto le parece, pues, empezar de un pistoletazo, ¿no? Dice, no se puede elevarse uno de repente a lo absoluto y empezar, ¿no? Joder, porque lo absoluto es concepto, entonces hay que primero adquirir lo absoluto conceptualmente. Por tanto, es necesaria una introducción, una escalera, diríamos, para llegar a ese punto de lo absoluto. Hay que tener primero una escalera por la cual la conciencia natural vaya progresando conceptualmente hasta ponerse en el punto de vista de la conciencia absoluta, de la conciencia filosófica. Y esto será el contenido de la famosa obra de Hegel, La fenomenología del espíritu. La fenomenología del espíritu es una obra que se plantea Hegel necesaria como una introducción al sistema. No se puede empezar el sistema como hacía Schelling por lo absoluto, ¿no? Y después pasar a la naturaleza del espíritu, ¿no? Sino que hay que empezar, hay que primero elevarse al absoluto, pero para elevarse al absoluto hay que seguir, hay que pasar una experiencia, dice. Precisamente el subtítulo de hacer la experiencia filosófica. El subtítulo de la fenomenología del espíritu es la experiencia de la conciencia, ¿no? Aquí es interesante ver la palabra alemana experiencia, ¿no? Que es distinta en español, tiene unas connotaciones, que es la palabra Erfahrung, die Erfahrung, que se dice experiencia en alemán, ¿no? Que viene del verbo fahren, que significa viajar, el verbo fahren, ¿no? Y en ese sentido, Erfahrung en alemán significa la experiencia, pero como un viaje. Hacer un viaje como un viaje iniciático, ¿no? La experiencia iniciática es un viaje, como decían los románticos, también decían esto, ¿no? Y en ese sentido, para Hegel, la experiencia de la fenomenología es el viaje de la conciencia. Había que traducirlo más en el sentido. Es el viaje que tiene que hacer la conciencia, el sentido romántico que tenían de los viajeros románticos. Los viajes eran una especie de formación, ¿no? No era como el turismo ahora. El viaje del turista ahora es un viaje que ya, como dicen el caso límite de los japoneses, que conocen la Torre Eiffel por fotos y lo que hacen es desplazarse directamente a París y ver la foto, ver la Torre Eiffel y sacarle una foto. Entonces sería el límite de lo que es un turista que no ve nada de lo que hay entre Japón y París. El romántico era lo contrario, lo interesante del viaje no era el llegar, era por dónde se iba, conocer los sitios y se conocía gente, se adquiría, se enriquecía la experiencia de... Esto es un poco la idea del viaje romántico, ¿no? Que hoy ya no, algunos lo hacen. El
Camino de Santiago y estas cosas, parece que es un resto de lo que sería un viaje romántico, ¿no? Un viaje iniciático. En ese sentido, la fenomenología del espíritu de Hegel es una obra iniciática, en este sentido, y aquí se ve, hay que tener en cuenta también el lenguaje el alemán, ¿no? Que permite un sentido que no lo tienes en otras lenguas. Volviendo a lo que decía Fichte, que el alemán pues, tiene unas características filosóficas que se pueden explotar, y en este sentido Hegel explota esta idea de la experiencia de la conciencia para explicar lo que es la fenomenología. La fenomenología del espíritu es el viaje que tiene que hacer la conciencia para transformarse y pasar de una conciencia natural, que es la conciencia que tenemos todos, que no es filosófica, a adquirir una conciencia más profunda, que sería filosófica, la conciencia filosófica. Y una vez que se adquiere esa conciencia es cuando se puede entrar en la filosofía, empezar en la filosofía de Hegel. Es decir, que no se puede entrar en la filosofía de Hegel así como así, es decir, necesita una preparación, es un poco la idea que tiene Hegel. Bueno, esta obra, que es muy compleja y también está escrita de un modo, pues, muy prolijo, con unas frases demasiado largas a veces, que es un estilo que permite una lengua como el alemán, que permite hacer muchísimas subordinadas. Y esto, claro, filosóficamente, a diferencia del inglés, por ejemplo, que utiliza frases más cortas, el alemán se parece esto al español, ¿no? Que puedes hacer muchas oraciones subordinadas, introducir una especie de bucles en el que puedes ir matizando y explicando muchísimas cosas, que sería un poco esto enriquece el pensamiento filosófico, ¿no? El poder matizar y ver aspectos diferentes en una misma frase, ¿no? Y no separar. Esto sería una lengua, por eso atribuyen al alemán este carácter filosófico. También lo tiene el español, que es muy importante en las subordinadas. El problema es que Hegel, mientras que el inglés parece un lenguaje más mecánico, más corto de frases, que es más útil para actividades comerciales o que son rápidas, no para la reflexión pausada y profunda, ¿no? Es lo que dicen a veces los que interpretan el alemán como una lengua más filosófica que el inglés, o el español también se presta a esto. Bien, en ese sentido, el problema que tiene es que Hegel a veces las frases son demasiado largas y se pierde uno a veces el sentido, y no es tampoco un escritor claro. Hegel lo llamaban Hegel el oscuro, ¿no? Como Heráclito. No solo porque reivindica la dialéctica de Heráclito, sino porque reivindica a la vez cierta oscuridad, ¿no? En la expresión, y por eso la fenomenología es una obra muy difícil de leer así a primera vista y precisa de comentarios de esta obra, como pasó con la metafísica de Aristóteles, ¿no? Que se necesitó los comentaristas para explicar aquella obra tan farragosa.